Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta tercera sección del programa Orígenes de la Metafísica. Como siempre, es un gusto saludarlos desde esta hermosa ciudad de Querétaro. Y bueno, pues arrancamos porque hoy tenemos mucha información con los saludos. Y bueno, pues saludamos a Fátima Oliveira, con mucho gusto, de Brasil, que nos mandó varias preguntas que ya le contestamos. Lo mismo a Francisco Bando, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a Cecilia Freda de Veracruz, Veracruz, a María Luisa Alanís de Chile, también con muchas preguntas. Eso nos encanta, que este programa esté provocando controversia y haya muchas preguntas. Y de igual forma a Leoncio Cosío de la Ciudad de México. Muy bien, les recuerdo que el día de hoy tenemos ya una línea directa para que se comuniquen a este programa Piensa Bien. Y con la clave LADA Querétaro, que es 442, nos pueden marcar al 962-8242, independientemente de que en este momento tenemos nuestro canal abierto en Facebook, donde simplemente con accesar Piensa Bien, pues ahí estamos a sus órdenes. Pues arrancamos y vamos a empezar directamente con un resumen del programa 2. Recuerden que vimos el programa 2, estamos haciendo un recorrido histórico de cuáles son los orígenes de la metafísica. Esto es importante para saber de dónde surgen los conceptos que vamos a aplicar en la vida diaria. Y bueno, pues la vez pasada revisamos filosofía griega, hicimos un recorrido acerca pues que los griegos lo que buscaban principalmente era entender el universo, y se postulaban que había un principio único, un principio básico con el cual se pudiera explicar el universo como tal. Sin embargo, ellos se enfocaban más a la realidad aparente, a la realidad física, y dejaban a un lado lo que hoy sabemos, que lo importante es lo subjetivo. O sea, los griegos se enfocaban a lo que es la realidad objetiva, así le llamamos hoy. Recuerdan, queridos amigos, que empezamos con una revisión histórica, empezando con Pitágoras, ¿verdad? Que Pitágoras quería todo encuadrarlo dentro de las matemáticas, dentro de la exactitud, la sincronía, la perfección numérica. Y esto es así, sin embargo, es nada más una parte. Posteriormente revisamos a Sócrates, que es el preguntón del grupo, por así decirlo, porque todo era por qué, y por qué, y por qué. Entonces él buscaba a través de su técnica conocida como mayéutica, el encontrar el origen, la explicación de las cosas. De ahí nos pasamos a quien ya sienta las bases de que hay algo subyacente a esas preguntas y formula lo que son las ideas, ¿sí? Dice, las ideas es aquello que nos va a permitir entender el universo, y esto pues lo postula Platón, que les recomiendo, si alguien no lo ha leído, que lea. Platón es delicioso de leer. Y finalmente revisamos que Aristóteles da otro paso más. De hecho, estos cuatro grandes filósofos están concatenados, están apoyándose unos a otros y desarrollando conceptos. Y Aristóteles se cuestiona ya el ser. Bueno, ¿y el ser qué es en sí? Entonces, de pasar de lo que es matemáticas, de lo que es el universo, de lo que es el arte de preguntar, empiezan a tocar el elemento que es el ser. Bueno, la clase pasada también empezamos a revisar la filosofía medieval, que se caracteriza porque plantea ya la posibilidad, o plantea ya el hecho de que hay un ser celestial y un ser terrenal, y se le da preeminencia total al concepto de Dios. De hecho, ahí es donde surgen muchas de las creencias que tenemos hoy en día, de que muchas cosas no se pueden entender porque son cosas de Dios. Ese es el origen. Es un no cuestiones porque no está al alcance humano. Y bueno, pues eso es algo que vamos a revisar, a cuestionar en este programa, porque aquí de lo que se trata es de pensar bien, ¿verdad? De razonar, de aprender a pensar bien, como dice el nombre de este programa. Bueno, en la filosofía medieval revisamos principalmente a San Agustín, ese gigante del pensamiento metafísico, que también a través de preguntas básicas como quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, qué hay más allá de la vida, por qué hay algo a lo que se le llama mal, empieza a hacer a hilar conceptos, a descubrir, a razonar. Fíjense, queridos amigos, que esto es lo interesante de revisar a tantos pensadores tan profundos,
tan sinceros, tan importantes, que buscan a través de su propio intelecto, a través de ejercer su capacidad de razonar, encontrar el porqué de las cosas, el sustrato, el entender, ¿sí? Eso es, yo diría que es lo más relevante de revisar autores. Es decir, ¿qué estudió él? ¿Qué propone? ¿Qué podemos aprender de él? Y aquí hago alusión a que nosotros como seres humanos tenemos la gran ventaja de aprender lo que el otro ha pensado. O sea, no tenemos que experimentar todo por nosotros mismos, sino de los conceptos, de los avances que tienen los demás, podemos enriquecer los nuestros. Muy bien. Bueno, en la filosofía medieval ya se recuerdan ustedes con Santo Tomás, ¿qué es lo que propone Santo Tomás? Dice que a Dios o al entender el universo se va a llegar a través de la razón pura, o sea, razonando. Y eso es un gran paso, ¿sí? No obstante, él lo hace en términos de lo que veo es, y ahí pues queda limitado, pero sin embargo postula la razón como un elemento central que después en la filosofía moderna, con Descartes, que también lo revisamos, se llega a proponer que todo conocimiento, todo entendimiento va a ser aprendido, va a ser aprendido con H, o sea, de tomarlo, va a ser accesado a través de la razón del individuo, ¿sí? Y postula su famoso cogito ergo sum, en el cual pues dice, si piensas, te das cuenta que eres, si no piensas, no. Y ahí después vienen ya reflexiones como, ¿qué estamos haciendo en esta vida? ¿Estamos existiendo o estamos viviendo? Y viviendo, pues es cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo. O como decimos en metafísica, cuando estamos conscientemente conscientes de nuestro momento, de nuestros objetivos, de nuestras relaciones, de nuestros errores, etc. Y pues eso es el resumen de la clase pasada. Ahora, hablando de errores, llevamos ya 2 tareas. La primera, no quejarse, ¿recuerdan? Y la segunda es no criticar. Y bueno, pues me gustaría que nos mandaran sus comentarios principalmente en función de qué aprendimos con esa tarea. Respecto a no quejar, lo que les puedo abundar es que no quejarse es quitar el error de nuestra vida. Cuando alguien se está quejando, se está fijando en el error que él mismo ha cometido. ¿Sí? Esa es la gravedad de quejarse. Cuando yo estoy quejándome, estoy hablando de eso desagradable que no me gusta, pero por el hecho de hablar de ello y por el hecho de pensarlo, lo estoy replicando, lo estoy llamando, lo estoy diciendo quiero más de eso. Y pues hay que estar consciente. Aquí el mensaje principal que les quiero dar es, ¿qué es lo que quieres experimentar en tu vida? Ah, pues tal y tal y tal cosa. ¿Son buenas? Sí. ¿Son buenas para ti? Sí. Piénsalas. Oye, pero fíjate que tengo esas situaciones que no me gustan. ¿Quieres esas situaciones? No las pienses. Así de sencillo. Piensa, ocúpate, interésate en pensar aquello que sí deseas disfrutar en tu vida y elimina de tu pensamiento de tajo, en forma constante, sistemática, disciplinada, todo aquello que no quieras experimentar. De ahí la gran importancia de no quejarse. ¿Qué les parece? Muy bien, pues les recuerdo que estamos abiertos en Facebook. Están ahorita ya nuestras asistentes revisando sus preguntas para darles contestación un poco más adelante. Bueno, y el día de hoy pues tenemos una clase por demás interesante porque vamos a llegar a consolidar, a armar cuál es el pensamiento de hoy, del día siglo XXI. Estamos viendo de dónde viene y vamos a ver hasta dónde se ha llegado. Ok, permítanme, déjenme checar esta presentación. Muy bien. Bueno, les recuerdo que este programa, este tercer segmento, es el último de 3 en los cuales hacemos la revisión histórica. A partir del siguiente programa, no se lo pierdan, vamos a ver ya temas más concretos. Vamos a empezar por entender qué cosa es mente, o sea, a qué se le llama mente, donde hay mucha confusión con diferentes formas de pensamiento.
y bueno, pues ya con las bases de lo que estamos revisando aquí someramente, pues va a ser muy interesante. Entramos de lleno entonces a lo que se conoce como filosofía contemporánea. ¿Sí? La filosofía contemporánea se caracteriza porque tiene muchos cambios, no tiene una línea definida como fueron las diferentes etapas de la filosofía anterior, sino acá hay mucha efervescencia, hay mucha riqueza de conceptos, hay mucho contraste, hay mucho cambio, hay muchas propuestas y muchas quedan sin responder, y entonces es una etapa en la que no se puede definir se buscaba tal o tal cosa. Lo que sí queda muy claro es que ya se hace una diferencia entre la realidad objetiva, que les recuerdo es aquello que podemos percibir con nuestros sentidos, y la realidad subjetiva, que es aquello que no vemos, y aquello que de lo que estamos hablando aquí en esta clase de principios metafísicos. Bueno, dentro de estos pensadores, además déjenme decirles que a mí me emociona poder compartirles esto, porque son tantos y tantos las mentalidades brillantes que han aportado que hoy podamos platicar sobre esto, que de veras con un gran respeto, con una gran emoción, voy a citar algunos autores que consagraron su vida a profundizar y a dejarnos un legado de entendimiento que ahora fácilmente con leer, con escuchar, podemos accesar. Y bueno, aquí quiero hacer mención de Charles Darwin. Ustedes conocen al buen Darwin, que pues fue muy conocido, muy criticado también por su famosa teoría de las especies, la evolución de las especies. Y él pues en sus conceptos, como decimos aquí en la clase de Piensa Bien, a la humana, él decía, hay un desarrollo entre las especies inferiores, hablando del reino animal, hasta llegar al ser humano. Y sin embargo dice, aquí falta algo, aquí hay un eslabón que me falta, su famoso eslabón perdido. Se dedica toda su vida a buscar ese eslabón perdido y finalmente pues no lo encuentra. ¿Y por qué será? Les dejo pensando esto antes de que hagamos un corte. La pregunta es, ¿por qué Charles Darwin no encontró esa osamenta o ese vestigio arqueológico que pudiera conectar con el Homo sapiens con su homínido anterior? Los dejo con esta pregunta y regresamos. Estamos de regreso, queridos amigos, y pues les recuerdo que tenemos ya una línea abierta para recibir en este momento sus llamadas con la clave LADA 442, el número 9628242. Para quienes nos llamen de otros países, recuerden que la clave de acceso a México país es 52. Y bueno, pues estamos revisando la filosofía contemporánea, que tiene su desarrollo o tiene su extensión en base a las filosofías más antiguas, donde se descubre que la razón como tal, esa capacidad de pensar, esa capacidad de ejercer nuestra inteligencia, va a ser el elemento del cual surge el entendimiento que tenemos hoy en día. Y pues nos despedimos hace un momento con la pregunta, ¿por qué Darwin no encontró el famoso eslabón perdido?
Y bueno, voy a dejar esta respuesta para unos minutos más adelante, para ver si alguien sabe la respuesta. Y mientras me voy a platicarles algo, eh, pues por demás interesante. ¿Alguien recuerda la película Odisea 2001 en el espacio? Odisea 2001, una película de Kubrick de los años 70, que tiene un mensaje en su momento vanguardista adelante, y se los voy a platicar brevemente. La película inicia con un grupo de changos que están al lado de una charca y pues están ahí tomando agua y haciendo todas sus conductas de chango. Y hay un jefe, hay un líder de esa manada que está observándolos, simplemente viéndolos. De repente llega otro grupo de changos ajenos y pues quieren el agua, quieren tomar agua de esa charca y pues se pelean, ¿verdad? Llegan con los que ya estaban y empiezan a pelearse y a veces ganan unos y a veces ganan otros. De repente Kubrick hace una toma magistral donde enfoca los ojos del líder de una de las manadas, del chango, que tiene una mirada como de despertar, como de un discernimiento repentino, así se llama en inglés insight, así de como se me prendió el foco, me di cuenta. Este chango estaba al lado de un esqueleto, toma un hueso grande, así tipo fémur, y empieza a golpearlo, así en una forma aparentemente accidental, y ve que los demás huesos se rompen. Y entonces cuando detecta eso, pues ve que tiene ahí una herramienta poderosa. Los rompe, los rompe, entra ahí la mirada que les digo de despertar, y entonces les consigue un hueso a cada uno de los integrantes de su manada. Cuando llega el otro grupo de changos invasor, pues los changos que estaban ya en la charca los reciben con sus huesos y ya se imaginan que les dan una changuiza a los que van llegando y ganan. Entonces cuando el líder ve esto, ve su hueso y esa mirada de descubrimiento lo hace exaltarse y decir, tengo ya aquí la fuerza, y entonces agarra ese hueso, lo avienta. En ese momento Stanley Kubrick hace una cámara lenta y ese hueso que va girando se convierte en una nave espacial. En ese momento es un momento maravilloso de la cinematografía, porque en tan breves minutos nos ejemplifica lo que es el despertar de la conciencia, ¿sí? Ese darme cuenta. Y justamente esa es la respuesta a la pregunta que les hago. ¿Por qué Darwin no encontró el eslabón perdido y ni se va a encontrar? Porque el eslabón perdido no es físico. El eslabón perdido es un despertar mental, es un despertar a la conciencia. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un despertar, cuando hay una conciencia, una toma de conciencia, un discernimiento repentino, el efecto es que el cuerpo va cambiando, en este caso de chango a Homo sapiens, ¿sí? Ese es el análisis de lo que es Darwin. Darwin, un gran pensador que también estaba muy anclado en lo material. Cuando alguien se detiene a estar analizando todo en base a lo que ve, su avance es corto, su avance es limitado. Cuando sospecha que hay otro elemento que no ve, que subyace, que eso es lo que estudiamos en metafísica, las respuestas llegan muy rápidamente. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poquito de una gran personalidad, ¿sí? De Albert Einstein. Albert Einstein, ustedes saben, pues el físico más reconocido, ganador del premio Nobel del siglo XX, entre otras cosas, propone su famosa teoría de la relatividad, en la cual le da importancia a aquello que no se ve. Él habla de unas fuerzas que, aunque no se ve, pues puede ver el efecto. Entonces está hablando de algo intangible, de algo invisible, y sienta las bases junto con otros prominentes científicos para lo que hoy se conoce como física cuántica. Entonces, fíjense el desarrollo tan interesante de estar observando, de estar viendo y analizando lo que se ve. Ahora ya en nuestros tiempos modernos estamos estudiando y analizando lo que no se ve a través de sus efectos. Por ejemplo, en el caso de la filosofía oriental, del Tao, también, aunque es muy, muy precisa y es muy rica, se centran
en aquello que se ve, ¿sí? En los animalitos, en las plantas, en el agua, y de ahí sacan sus conclusiones. El punto de partida es limitado, ¿sí? Cuando analizamos en base a lo que se ve, necesariamente vamos a llegar a un punto en el que ya no podemos avanzar o comprender de fondo. Para entender de fondo las cosas, para entendernos a nosotros, tenemos que irnos a la esencia, tenemos que ir a lo que no se ve. Bueno, en el caso de Albert Einstein, él propone que a nivel astronómico hay unas fuerzas, o más bien hay unos movimientos de los planetas, de la luz misma, que no se pueden explicar con las leyes de Newton. Ustedes recuerdan que Newton, pues también otro gran pensador, gran científico, no logra explicar algunos fenómenos físicos porque buscaba algo físico, y cuando Einstein se da cuenta que lo que mueve eso no es físico, pues encuentra las respuestas. ¿Por qué les menciono Albert Einstein? Porque la principal aportación de Albert Einstein para efectos de metafísica es que no hay tal cosa como lo físico, ¿sí? Es una apariencia, es una extensión, es una proyección, es simplemente un arreglo de energía X, pero no tiene esa fuerza, no tiene esa realidad. ¿Y qué vamos a lograr entendiendo esto, queridos amigos? Pues entender que las circunstancias que pudieran asustarnos, que pudieran impactarnos, que pudieran limitarnos porque estamos viendo algo que no nos gusta, eso es una ilusión, es una irrealidad, es una apariencia. Eso se modifica en función de que cada quien modifique su pensamiento. Ustedes se acuerdan de esta película de Matrix, ¿verdad? Donde hay un chico, un niño budista, que está doblando una cuchara. Y alguien le pregunta, ¿cómo le haces? Dime cómo le haces para doblar la cuchara. Y él responde muy simplemente, yo no estoy doblando la cuchara. Yo lo que estoy moviendo es mi pensamiento. O se podría decir, estoy doblando mi pensamiento. Cuando se modifica la idea, el efecto que es la cuchara se dobla. Si nosotros nos ponemos a querer doblar una cuchara como para vencer así las moléculas de la cuchara, pues no lo vamos a lograr. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, tenemos que ver la cuchara doblada para que entonces se manifieste como tal. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues de Einstein vamos a estar hablando todos los programas. Recuerden que estamos estructurados como cápsulas para que cuando veamos el programa 5, el 10 o el 20 tengamos elementos para entenderlo. No hay una secuencia de que si no vemos el programa 1 o 3 no podamos entender el 10. Muy bien. Estamos abiertos en Facebook. Recuerden, accesen Piensa Bien. Ahí tenemos nuestros pensamientos del día. Ahí damos respuesta a sus preguntas. Y les quiero hacer la precisión de que lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos estudiando, es simplemente una propuesta. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a empezar a tocar temas que pudieran ser un tanto álgidos, un tanto delicados, cuando estamos inmersos en la creencia y concretamente en creencias religiosas. Lo que estamos haciendo aquí es un estudio libre de cualquier misticismo, es una propuesta para que el que quiera lo razone y en sí mismo diga, pues esto sí me parece lógico, esto sí me funciona en la vida y lo entiendo. No se trata aquí de proponer para que nos crean o para que crean lo que dicen los autores metafísicos. Aquí se trata de proponer para que cada quien razone y entienda. Y cada quien lo va a ir aplicando a su vida diaria en función de su constancia, de su interés, de su capacidad de razonar. O como yo les digo muy cariñosamente, aquel que se quite la flojera de pensar. Así, el que se quite la flojera de pensar es el que va a poder avanzar. Y también, hablando de metafísica, les comento que no se trata de adquirir información. El verdadero desarrollo de un ser mental, de un individuo, es que practique, no es adquirir conocimiento, ¿sí? Un maestro de metafísica, una vida feliz se logra practicando lo que se sepa, independientemente de qué es, pero bajo una base de entender, no de creer. En el siguiente corte me indican que ya estamos a unos segundos.
Vamos a revisar el libro metafísico por excelencia en Occidente, y me refiero a la Biblia. Estoy consciente que en otros países nos están escuchando y hay otros libros metafísicos. Vamos a trascender el que sea occidental, oriental o con alguna particularidad. Vamos a ver aquí toda esa información privilegiada que nos ofrecen estos libros sagrados, pero desde el punto de vista metafísico. Bueno, pues hacemos una pausa y regresamos. Muy bien, continuamos. Les recuerdo que estamos en la tercera sección, el tercer segmento de este primer programa, hablando de orígenes de la metafísica. Hablamos también de qué es la metafísica y estamos haciendo ahorita un breve recorrido histórico sobre cómo hemos llegado a los conceptos que hoy en día se consideran lo que es la metafísica pura, o metafísica científica o metafísica moderna. Y de aquí quiero retomar dos aspectos principales. El primero es que ya se establece la conclusión de que para llegar al entendimiento de de la realidad, del universo, del propio ser, se requiere razonar, ¿sí? Ese es el camino inequívoco que los filósofos encuentran para entender las cosas, ¿sí? El hecho de razonar. Y lo segundo que vale la pena resaltar es que no hay una respuesta completa en lo que se ve, que tenemos que buscar la respuesta en lo que no se ve, en lo subjetivo. ¿Sí? Lo subjetivo es realmente lo esencial. Lo objetivo, que es lo material, pues pasa a un segundo término, ¿sí? Tiene una calidad de efecto. Bueno, vamos a citar a un personaje muy, muy especial, muy conocido en Estados Unidos, por cierto, que es la señora Mary Baker Eddy. ¿Sí? Mary Baker Eddy tiene un gran mérito, es una escritora, una libre pensadora, que nació en 1821, hizo la transición en 1910 y nos deja un legado para descifrar los códigos metafísicos que están contenidos en la Biblia, visto desde el punto de vista analítico, metafísico, no desde el punto de vista religioso. Quiero decirles, queridos amigos, que muchos
pensadores científicos de antaño, por ejemplo, un Isaac Newton, dedicó más de 20 años a encontrar ese código que él sospechaba que habría en las Sagradas Escrituras, en las palabras bíblicas, en los versículos, y pues no lo encontró. Y esta señora estadounidense, a través de un evento difícil en el cual enferma, en el cual su esposo hace la transición, luego también se le muere el segundo esposo, podríamos decir que estaba enojada con la vida, estaba enojada con Dios mismo, no entendía. Decía, pues si yo me porto bien, si estoy cumpliendo los lineamientos de la palabra de Dios, ¿por qué me están pasando estos eventos? Ella cae en cama, muy gravemente enferma, y tiene el tiempo para estudiar y tiene el tino, tiene la intuición, la ligereza de ir acomodando, de ir captando qué significan palabras claves en la Biblia. Y eso es donde se da, o esta acción, este descubrimiento es lo que da origen a entender los mensajes que están contenidos, y no solo en la Biblia, déjenme decirles que están en todos los libros sagrados, pero pues como estamos en esta área occidental, mencionamos mucho la Biblia. La señora Eddy funda lo que hoy se conoce como ciencia cristiana, que pues por intereses principalmente económicos, hoy en día es ya una iglesia en los Estados Unidos, se puede decir que ha desvirtuado su objetivo. Sin embargo, los elementos fundamentales, las claves para entender la vida siguen siendo las mismas. Lo que escribe la señora Eddy hace prácticamente 120 años sigue vigente y sirve de base para que después venga otro gran pensador, también formidable pensador, que le da estructura a estos descubrimientos de la señora Eddy, que es el señor William W. Walter, también estadounidense, contemporáneo de Einstein, donde llega a la conclusión simple y llana de que todo es pensamiento. Dice, el universo, lo que podemos ver, es pensamiento. El ser es pensamiento. Y todo se maneja a través de una ley de causa y efecto, que justamente es lo que define en su ciencia, en su propuesta, que se llama escatología. Que también les comento que escatología como tal tampoco tiene muy buena fama, porque se dice es una secta, es religiosa y efectivamente es una iglesia en los Estados Unidos. Pero aquí estamos viendo todo de una forma imparcial, de una forma neutral, de una forma qué es lo que dice el texto, cómo lo puedo aplicar, independientemente de que hoy en día se manejen tendencias. Entonces revisen esta propuesta del señor Walter, que es la escatología. ¿Por qué es importante? Mira, hoy en día tenemos el privilegio de que hay más de 60 doctrinas o filosofías de vida muy útiles de autoayuda, de autoconocimiento, de desarrollo del ser, y son muy válidas y tienen sus argumentos y funcionan. Pero hay que entender de dónde viene toda esta línea. Y esta línea viene precisamente de escatología, anteriormente de la señora Eddy, y también de una corriente que se llamó Nuevo Pensamiento, que ya revisaremos más adelante, donde los conceptos se presentan puros y ya simplemente es cuestión de aplicarlos, que es el objetivo de Piensa Bien. Le damos el crédito a los pensadores de origen, decimos, pues este señor dijo esto, esta señora dijo esto, y extraemos esto. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria? Que ese es el objetivo principal de Piensa Bien. Muy bien. Bueno, el señor Walter le llama a su creación en términos de pensamiento, en términos de filosofía de vida, le llama escatología y dice, la escatología es la ciencia que estudia la causa y el efecto, la relación causa-efecto. Y agrega, estamos conscientes de que lo que hay que estudiar es lo subjetivo, apoyándose en lo que dice Einstein y en lo que dicen los filósofos griegos y lo que dice el mismo Descartes. Dice, pues no, hay que estudiar no lo que se ve, sino lo que no se ve. Y para eso establece la relación de causa y efecto, que además ya desde los tiempos de Hermes Trismegisto se había definido, de que a todo pensamiento, a toda cosa que no se ve, le sigue algo que sí se ve. Por eso mi insistencia en este tema, porque si nosotros tenemos una apariencia de
de carencia, de que andamos preocupados porque no nos alcanza el dinero, de que nuestras relaciones no funcionan con los hijos, con la pareja, con los compañeros en general, si nuestra salud está quebrantada, si pues la vida no le encontramos ese chiste, y lo primero que yo les digo, pues todo eso que estás percibiendo, eso es efecto, esa es una consecuencia. Hay que irnos al origen, ¿sí? A la causa. Y Walter establece la única causa que hay es el propio pensamiento del individuo. Y además, acompañado de los demás filósofos, nos dicen, es tu pensamiento, es tu inteligencia aplicada como razonamiento la que va a cambiar ese efecto, la que va a cambiar esa apariencia de pues cualquier calamidad humana, cualquier desavenencia es un efecto. Cuando tú te vas a la causa, cuando dices modifico mi pensamiento, el efecto se modifica. Es una relación de causa-efecto. Esa es la propuesta central del señor Walter, a quien mucho le debemos. Walter no es una personalidad pues muy conocida, digamos, muy publicitada. Sin embargo, es contemporáneo de Einstein y Einstein pues se lleva todos los honores en términos de sus propuestas, pero justamente lo que decía Walter era lo mismo en términos no científicos como Einstein, sino en términos mucho más prácticos. Bueno, pues vamos a revisar un poquito más. Tenemos ya preguntas de nuestro público. Gracias, María. Veo que tenemos aquí ya invitados en el estudio. Si alguien tiene ganas de venir aquí en la ciudad de Querétaro, contáctenos y con mucho gusto le invitamos a que esté presente aquí en vivo en este programa. Bueno, Bartolomé Presas de Sao Paulo, Brasil, nos pregunta, ¿solo pensando bien se pueden cambiar tantas cosas que vivo en mi vida diaria? ¿Qué opinan, queridos amigos? Dejamos esta pregunta para el siguiente corte, se las repito, solamente pensando bien puedo cambiar tantas cosas, y lo subraya, tantas cosas que vivo en mi vida diaria. Regresamos con la respuesta a esta pregunta.
Muy bien, ya estamos de regreso en este tercer programa, en esta tercera sección del programa de Principios Metafísicos. Piensa bien. Estamos haciendo una revisión histórica de los orígenes de la metafísica y pues nos quedamos con la siguiente pregunta de nuestro amigo Presas, Bartolomé Presas de Sao Paulo, que nos pregunta: solamente pensando bien puedo cambiar tantas cosas que vivo en mi vida diaria. Y la respuesta es contundente: sí, definitivamente. Si nosotros hacemos un análisis que vamos a hacer en minutos, cuando piensas bien te pasan cosas buenas, cuando piensas mal o erróneamente te pasan cosas malas o erróneas. Esa es la simpleza y la profundidad y la exactitud de la ley de causa y efecto que estábamos revisando, que identifican los grandes pensadores que hemos revisado. Bueno, y tenemos aquí en el estudio a dos invitados. Tenemos a nuestro querido Alex de la Cortina, que nos va a hacer alguna pregunta. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Rafa, muchas gracias por permitirnos estar aquí. La pregunta que quería hacerte es: ¿con el pensamiento bueno podemos realmente cambiar las cosas materiales? Sí, sí, claro que sí, Alex. Definitivamente, la respuesta a tu pregunta, Alex, es que el pensamiento bueno, como vamos a ver más adelante, tiene poder, es poderoso. Cuando estamos en el bien, conectados con el bien total, con nuestra esencia buena, el resultado va a ser bueno. Cuando estamos pensando erróneamente, cuando estamos pensando, como se dice, mal o poquito bien, nuestros resultados van a ser parciales, intermitentes, temporales, no van a ser buenos. Si alguien aspira a tener una vida feliz, a una vida estable, armoniosa, buena en general, definitivamente tiene que pensar bien. Ese es el verdadero poder. No hay otro poder. Pensar bien es el verdadero poder, Alex, para generar las cosas buenas de la vida. Excelente, Rafa. Muchas gracias. Gracias, Alex. Y bueno, me indican aquí también tenemos a una segunda invitada, a Lourdes Enríquez. Muchas gracias, Lulú, bienvenida. Gracias, Rafa, por invitarnos. No, pues, muchas gracias. Oye, Rafa, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre vivir y existir? Muy bien, muy interesante pregunta, Lulú. Claro que sí. Vivir, queridos amigos, es estar consciente del momento, del aquí y del ahora. Cuando alguien sabe dónde está, sabe quién es, sabe qué está haciendo, sabe para qué está haciendo las cosas y sobre todo sabe que pensando está generando sus experiencias de vida, está viviendo. En otras palabras, está siendo feliz. Cuando alguien nada más pues lleva la vida como si fuera una película, así de que lo llevan y pues así van pasando las cosas y a ver qué me toca y a ver qué suerte tengo, que sabemos que no hay suerte. Cuando el individuo se pone a expensas de las condiciones y piensa que es como un títere donde a ver qué pasa, está existiendo. Pero cuando alguien toma el gobierno de su propia vida a través de decir, yo ya entiendo que lo que pienso, eso va a ser. Entonces ahí ya podemos decir que está viviendo, Lulu. Muy interesante tu pregunta. Muchas gracias, Rafa. Ok, bueno, pues tenemos otras preguntas, pero vamos a seguir avanzando porque tenemos todavía mucha información interesante. Les recuerdo, esto me interesa mucho dejarlo claro,
que la revisión que estamos haciendo del libro metafísico, que es la Biblia, es precisamente eso, es una revisión desde el punto de vista metafísico y no queremos cuestionar de ninguna manera los conceptos religiosos, históricos, alegóricos que ahí se vierten. Aquí es simplemente, la Biblia es un documento tan rico, tan amplio, tan profundo, que lo podemos ver desde diferentes aristas. Una de ellas es la arista metafísica. Estamos hurgando, estamos viendo, ¿habrá un mensaje metafísico en la Biblia? Y bueno, pues no, como les decía hace rato, no es créanlo, sino les proponemos esto y cada quien que lo compruebe en su vida diaria. Bueno, esa fue la principal aportación de la señora Mary Baker Eddy, una señora muy enérgica, muy decidida, como hay que ser en la vida. En unas clases, en unos programas posteriores, veremos que el sentir femenino es fundamental para escudriñar las cosas más profundas, apoyado en la razón, pero bueno, eso será otro tema. Regresando a Walter, al señor Walter, les decía que él funda la disciplina que hoy en día se conoce como escatología, ¿sí? Y que la escatología es la ciencia de la causa y efecto, en palabras llanas. También tiene un significado de que es el estudio de lo último, y bueno, poco a poco iremos aclarando esos conceptos. Walter propone en primera instancia que cada individuo es, como dice el dicho, cada quien es el arquitecto de su propio destino. Él dice, cada quien es el árbitro de su propia vida. Y establece que en esta vida no hay premios ni castigos, y mucho menos que nos vengan de un ente externo o de una condición externa, sino que cada individuo va a experimentar sus consecuencias. Entonces, en esta vida no hay premios, no hay castigos. La verdadera justicia es que cada quien se allega sus experiencias de vida en función de lo que está pensando. Y como nos decían nuestros invitados, alguien que está pensando bien, pues sus resultados van a ser buenos, inexorablemente, no puede ser de otra manera. Pero si alguien ya se habituó a pensar erróneamente, con temores, con creencias, con suposiciones, con traumas, con estados emocionales alterados, sus resultados, ¿cómo van a ser? Pues negativos, ¿verdad? Van a ser, esa es la ley de causa y efecto, lo que se piensa, eso es, como una proyección donde no puedo yo proyectar en la computadora algo que no esté en mi USB, sino justamente eso se manifiesta. Así de exacta es la relación entre lo que piensa el individuo y lo que proyecta. Y Walter nos dice, cada quien es responsable de lo que piensa y cada quien es responsable de lo que experimenta. Esto puede sonar un tanto agresivo al principio, porque alguien puede decir, oye, pues yo estoy enfermo y yo no quería enfermarme. Sí, efectivamente, no te has dado cuenta que no te querías enfermar, pero tu efecto físico, tu efecto visible te está delatando, porque no puede aparecer nada en tu experiencia física que no hayas pensado tú. ¿Por qué razón? Porque es tu experiencia, no es la de otro señor. Y aquí entra un segundo concepto de Walter, que además déjenme decirles que toda esta verdad que estamos estudiando, todos estos conceptos, no son exclusividad de un pensador. Es una secuencia de profundidad, de desarrollo, desde que tenemos noticia de Hermes Trismegisto hasta pues tantos y tantos filósofos y pensadores que van aportando y se van armando los conceptos, se van comprobando, se van estructurando. Y ahí lo que nos dicen es que la vida de cada individuo es su estricta jurisdicción. O sea, que no es cierto que podamos nosotros hacer algo por los otros ni los otros por nosotros en términos de nuestras experiencias, sino cada quien debe asumir esa responsiva, debe asumir esa capacidad de modificar su entorno a través de su pensamiento. Es decir, la vida es estrictamente individual. Y además eso nos ahorra muchos problemas, ¿no? Querernos estar metiendo en la vida de los otros no es buen negocio, mis queridos amigos, no es buen negocio. Ok, les recuerdo que estamos en cabina, en el teléfono con clave helada 442 de la ciudad de Querétaro, 962-8242. Si nos hablan de otros países, agreguen por favor el 52. Muy bien, continuamos. Otro postulado, otro avance de entre muchos que
que detalla William Walter, es que la experiencia, llámese salud, llámese abundancia, éxito económico, llámese capacidad de disfrutar la vida, llámese armonía, tranquilidad, cualquier experiencia es de carácter mental. ¿Sí? Y ustedes analícenlo. Si nosotros estamos degustando algo que nos gusta y que nos gusta su sabor, si pensamos en ese sabor, lo vamos a disfrutar. Pero si nosotros pensamos que eso que nos dan no es lo que queremos, no tenemos esa confianza, no nos sabe bien, lo que está diciendo Walter de una forma muy fina es, no son las cosas, no son los eventos los que te dan el disfrute de la vida, es lo que tú piensas de esos eventos de la vida. ¿Sí? Y así es en general. Si tú piensas que algo está mal, lo vas a sufrir, lo vas a experimentar. Si te acostumbras a sufrir, vas a seguir sufriendo. En cambio, si tú te acostumbras a buscar el lado bueno de todas las cosas, que todas las tienen, pues tú estás siendo feliz. La felicidad es simplemente estar en un estado permanente de armonía, en el cual me salgo de mi armonía y regreso. Me salgo de mi armonía y regreso. Y entre más lo practiquemos, más tiempo vamos a estar en armonía, más tiempo vamos a ser felices. De acuerdo. Continuamos con esta revisión. Les recuerdo que estamos ahorita en lo que es la filosofía contemporánea. Ya pasamos por filosofía griega, filosofía medieval, filosofía moderna. Y ahora estamos en lo contemporáneo. ¿Sí? Ahora en este hermosísimo año de 2015 estamos cosechando todo esto, esta riqueza de pensamiento de tantos y tantas mentes brillantes. Bueno, la escatología se define como la ciencia de lo fundamental, de lo que subyace a toda realidad. En forma cotidiana, en forma comercial, sabemos que lo que importa es esa relación humana, esa relación entre los seres, no tanto los objetos. No sé si algunos de ustedes recuerden que hace muchos años en México se salió un comercial que decía regale afecto, no lo compre. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, lo importante es lo que se siente, no el objeto como tal. Los objetos, las experiencias van a tener una calidad buena, una calidad placentera o no, dependiendo de lo que el individuo que experimenta eso está pensando. Así de sencillo. Pues hacemos nuestro último corte de este programa y regresamos profundizando en la tarea. No quejar, no quejarse y no criticar. Muy bien, continuamos, queridos amigos. Me da mucho gusto ver que tenemos tantas y tantas preguntas. Estamos resumiendo las que son del mismo tema para darle cobertura al mayor número. Recuerden que estamos en este momento en nuestra página en Facebook, que se llama Piensa Bien, y con mucho gusto ahí recibimos sus dudas, comentarios o cualquier observación.
Tenemos una pregunta aquí de Jesús Chacón, de Chihuahua, Chihuahua, que nos dice, ¿yo tengo la capacidad de disfrutar algo mentalmente? Claro que sí, Jesús. De hecho, no se puede disfrutar de otra forma, ¿sí? Vamos a razonar un poquito y un concepto que no hemos revisado aún es que todo es pensamiento, que también es propuesta del señor Walter. ¿Y qué dice? A ver, un evento como tal, ¿cuándo lo disfrutas? Desde antes, cuando lo estás visualizando, por ejemplo, te imaginas que vas a ir de vacaciones y el hecho de estar suponiendo, imaginando, visualizándote ya en esas vacaciones y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y me voy a comer esto y voy a viajar en avión, etcétera, tú ya lo estás disfrutando. Cuando llega el evento como tal, ¿sí? Te fuiste a esquiar a Ruidoso, por ejemplo, cuando estás ejecutando eso que pensaste, también lo estás disfrutando. Pero ¿qué crees? Lo disfrutas dándote cuenta, pensando, haciéndote consciente. No es, ahí está el evento, ahí están los esquís, ahí está ya mi chocolatito caliente y ya estoy disfrutando. Para disfrutar se requiere necesariamente pensar, o sea, es mental, es atendiendo tu pregunta. Y por si fuera poco, después de que pasa el evento, ya que regresaste de vacaciones, ¿cómo lo disfrutas? Que además ese es el gozo más intenso, recordando. En esta vida los eventos son simplemente esos reflejos de lo que pensamos, pero lo que queda, lo importante es ese disfrute mental. Entonces la respuesta a tu pregunta, Jesús, sí, todos tenemos la capacidad de disfrutar mentalmente. De hecho, es la única forma de disfrutar mentalmente, ¿sí? No es una apariencia decir que físicamente. Incluso cuando alguien está recibiendo una caricia, aunque hay una estimulación fisiológica, que esto lo vamos a ver en la clase próxima, no se la pierdan, es la interpretación que das a la caricia, porque el mismo evento, con una caricia que te dé alguien del que no piensas bien, pues no la vas a disfrutar, ¿no? Y en cambio, si te la da de quien sí piensas bien, de quien sí piensas bien, por supuesto que la vas a disfrutar. El tamiz del disfrute lo da lo que tú piensas. Bueno, nos llama aquí también Patti López de Colombia y pregunta, Rafael, ¿te refieres a que yo me enfermo porque yo así lo quiero? Bueno, pues sí, definitivamente, Patti. Aquí vamos a entrar en otro concepto. No todo lo que generamos nos damos cuenta que lo estamos requiriendo, ¿sí? Nuestra mentalidad como tal funciona en diferentes niveles. Uno de ellos es el nivel consciente, que como nos enseñó Descartes, es me doy cuenta que estoy pensando mal. Pero también puede ser que no me dé cuenta y sin embargo la ley de causa y efecto se cumple, ¿sí? ¿Y cómo lo sé? Porque yo no puedo enfermarme porque otro piense que me enferme, ¿sí? Es mi responsabilidad, es mi jurisdicción. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Imaginemos que estamos en una sala, aquí en esta cabina, y de repente aquí están nuestros invitados, está Marla, está Alex, está Rebeca, está Lulú, y entra alguien tosiendo, así tosiendo muy fuertemente y además no tiene ni la precaución de taparse la boca con un pañuelo. Y bueno, cuando entra, pudiéramos pensar, ay, este ya me va a contagiar. Y Lulú, que es la que está cerquita a la puerta, dice, no, ya me contagió, ya me tocó. Y a lo mejor Marla, que está acá en el extremo, dice, ay, qué bueno que yo estoy lejecitos, a mí no me va no me voy a enfermar. Y Alex, que está en medio, piensa, no, yo no me enfermo. Pues, ¿cuál va a ser el resultado? Que llega, vamos a decir, el bicho que viene propagando este señor que llega, y Lulú compra la idea, piensa, ya me enfermé, ya se enfermó. En cambio, Alex dice, yo no me enfermo, así lo tenga enfrente. Y Marla dice, yo estoy lejana, a mí no me enferma tampoco, no se enferma. La verdad es que en términos biológicos el virus nos llega a todos. Todos tenemos acceso a virus, a bacterias continuamente, pero se activan en función del pensamiento. Y eso es justamente lo que estamos revisando, que en una enfermedad eso biológico, eso fisiológico se activa en función del pensamiento. Y además esto que creen está comprobado, ¿eh? No piensen que es nada más al aire, es comprobadísimo. Bueno, entonces la respuesta, Pati, pues sí, aunque no nos guste, si te has enfermado de algo, pues es porque así lo pensaste,
La buena noticia es, ¿quieres estar sana? Piensa eso. Y piensa eso. Y piensa eso hasta que estés sana. Ya iremos viendo cómo. Bueno, hay otra pregunta. Esa ya es una pregunta más teórica. Y es de Lucy Velasco de Colima, de allá donde está el volcán de Colima, hermosísimo. En la noche les recomiendo que lo vean. ¿Cómo explicas que solamente el bien existe? Bueno, lo que postulamos aquí es que solo el bien es real. La diferencia entre que algo sea real y algo exista es que la realidad no cambia. En cambio, el existir cambia. El existir es acomodaticio, es efecto acomodaticio. Aquí decimos que solamente el bien es real, porque solamente el bien tiene calidad, tiene esencia, tiene substancia, tiene poder. En cambio, cuando algo existe, es una apariencia. Por eso hay que hacer esa diferenciación entre qué cosa es bueno, real, qué cosa es aparente, que nada más existe. ¿Cómo podemos comprobar que solamente el bien es real? Pues la respuesta es muy simple. Porque estamos aquí, porque estamos viviendo una vida, porque estamos disfrutando una vida maravillosa. ¿Que hay desavenencias, cosas difíciles? Sí las hay, existen, pero no son reales. Y el mensaje de este programa es que esas cosas, esos eventos, se van a poder modificar cuando tú te vas a la causa, cuando tú te vas al pensamiento. ¿Qué les parece, queridos amigos? Bueno, pues vamos a cerrar con otras reflexiones de la disciplina de escatología del señor Walter. Es muy extenso, de hecho lo vamos a revisar muy ampliamente. Y nos dice, aquí está, nos dice la propuesta de escatología que la vida lleva un orden, lleva un proceso, lleva una secuencia, que todo va de lo menos a lo más y que todos, absolutamente todos, estamos sujetos a un proceso de desarrollo progresivo, secuencial, en el que siempre vamos avanzando. Eso de que yo voy como los cangrejos, pues es un decir humano, porque la verdad es que no. A lo mental siempre estamos avanzando. A lo mental siempre hay algo que ya entendemos, que ya proponemos, que ya comprendemos. La vida siempre es hacia adelante. La evolución de la conciencia como tal no se detiene y no es reversible. No podemos estar ahorita conscientes de algo. Por ejemplo, hoy hablamos de un nuevo concepto, la vida es individual. Cuando cada uno lo compruebe, va a decir, oye, sí es cierto, yo soy responsable de mi vida, yo con mi pensamiento estoy generando mis experiencias. Cuando eso se entienda, no se puede en 6 meses más decir, no, ese concepto ya voy a regresarme, no es cierto, no se va a poder. Cuando algo ya se comprueba, cuando algo ya se entiende, queda establecido. Por eso mi insistencia en piensa bien. En este programa de principios metafísicos, la propuesta es quítate lo flojo para pensar, cuestiona, profundiza, utiliza tu intelecto, es esa maravillosa facultad que nos ha sido obsequiada, que debemos ejercer. De otra forma no vamos a ser capaces de corregir las circunstancias adversas de nuestra vida. Bueno, pues cierro este segmento con una reflexión acerca de la relevancia todavía tan valiosa de no quejarse. Si alguien está enfermo y no se queja, le aseguro, de veras, compruébelo. O como dice una maestra, a quien le mando un saludo, Lucina Cardoso, de la UNAM, gran catedrática de la UNAM. Ella siempre cierra sus clases cuando expone conceptos diciendo a sus alumnos, bueno, no me crean, todo lo que se los he expuesto, no me crean, compruébenlo. Y yo retomo sus palabras y les digo lo mismo. No me crean, sino compruébenlo. Si alguien está en una situación de enfermedad, si está en una situación de alguna dificultad, no se queje. Va a ver cómo en forma automática, en forma rápida, en forma ágil, fluida, su situación adversa se va a ir corrigiendo.
Eso es inequívoco, va a sanar más rápido, se va a sentir mejor, va a solucionar sus problemas económicos, va a encontrar trabajo, va a mejorar sus relaciones, todo lo que deseamos en la vida, va a lograr sus objetivos por no quejarse. Es poderosísimo no quejarse, porque como les decía al principio del programa, quejarse es estar poniendo el dedo en el error. Mira esto, y nuestra mentalidad que es pura en esencia, dice, a ver, si Rafael Mente está pensando en el error, pues quiere decir que quiere más error, hay que darle más error, más cosas feas. En cambio, si yo pienso lo que sí quiero, eso es lo que me allega a mi mente. Es una fórmula muy sencilla, muy poderosa. No nos quejemos. Y bueno, también acerca del programa anterior donde dejamos la tarea de no criticar. Criticar es un recordatorio de aquello que no hemos resuelto en nosotros mismos. Cuando estamos criticando, en realidad no estamos criticando al otro, estamos evidenciando algo que no hemos resuelto en nosotros. Y bueno, pues eso va a ser tema para la siguiente clase, para el siguiente programa. No se lo pierdan, es un tema importantísimo. Vamos a hablar acerca de lo que es una mente, de cómo definimos la mente, cómo podemos comprobar que somos mente, cuál es la trascendencia de ir ganando terreno y cada vez sentirnos más un ser mental en lugar de un ser humano. Y bueno, pues esos conceptos los veremos el próximo programa. Les agradezco muchísimo que nos acompañen. La afluencia, el interés por este programa está creciendo. La responsabilidad de ofrecerles lo mejor está aquí. Y pónganse en contacto. Tenemos varias sorpresas en Facebook, con conferencias, con cuadernillos de trabajo, contestar sus preguntas. Queremos hacer esto algo útil y rápido y permanente. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Nuevamente mi agradecimiento, mi buen pensamiento y nos vemos el siguiente programa. Muchas gracias.